Cuando digáis vosotros, ¿eh? Sí, a ver si viene. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. También quiero agradecer a la Secretaria General de Igualdad, Zara Sánchez, que me acompañe hoy en esta jornada. Recientemente ella, la Secretaria General, ha presentado los actos con motivos del Día de la Mujer, del 8M, y hoy queremos seguir remarcando la importancia que tiene para este Gobierno la mujer a través, en este caso, del desarrollo de medidas específicas centradas en el ámbito del desarrollo rural, la lucha contra la despoblación y el reto demográfico, porque estamos hablando de la mujer en el mundo rural. En concreto, venimos a presentarles el segundo Plan de Igualdad en el medio rural 2025-2027. Las mujeres extremeñas somos principalmente mujeres rurales y por ello queremos acometer este plan con medidas destinadas a estas zonas de nuestra geografía. Este segundo plan está especializado, como decía, en mejorar la igualdad en el ámbito rural con medidas específicas en el sector agrario y sobre la titularidad compartida. Además, hay que decir que este plan es complementario al sexto Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Extremadura 2023-2026 de la Secretaría General de Igualdad. Antes de entrar a darles algunos detalles del plan, hay que destacar que para diseñar este segundo plan hemos tenido en cuenta los resultados del primero. Lo hemos evaluado y las conclusiones que se han sacado es que
hay más oportunidades económicas para mujeres en sectores dominados por hombres, ha crecido las redes de mujeres rurales que fomentan la colaboración, hay un mejor acceso a la formación digital y también a las nuevas tecnologías. No obstante, a pesar de estos avances, la evaluación del primer plan deja aún muchos desafíos por resolver, como por ejemplo las barreras en el acceso al empleo, la formación, la vivienda, el bajo nivel de titularidad compartida de explotaciones agrarias que tenemos, y aquí hay que decir que haremos especial hincapié en este plan de la mujer rural porque creemos que esta titularidad compartida, esta ley, una vez que se ha empezado a aplicar y que se está desarrollando durante años, pues nos hemos encontrado con ciertas limitaciones, ciertas dificultades que nos han trasladado las propias mujeres rurales, las propias mujeres de la titularidad compartida. Queremos prestar especial atención a la evaluación de esa titularidad compartida para que podamos introducir mejoras, proponer y buscar, por supuesto, todo lo que sea, todo lo que favorezca al papel de la mujer en el mundo rural. Ahora sí, ya entrando en este nuevo plan, en este segundo plan, lo primero que hay que destacar es que para su elaboración hemos preguntado a las mujeres. Se han realizado un cuestionario con más de 400 participantes y 21.600 respuestas, es decir, que hemos contado con una base de datos sólida que nos han permitido definir esas nuevas estrategias para nuestro segundo plan. Así que lo que buscamos es abordar de manera integral los retos que nos han identificado las propias mujeres: formación, empleo, emprendimiento, visibilidad y participación. Además, hay 10 líneas estratégicas dirigidas a promover la formación en sectores emergentes y la digitalización, apoyar el emprendimiento femenino para reforzar el papel de las mujeres en el medio rural y en la actividad económica y apoyar políticas de conciliación. Y para eso el plan recoge 46 medidas concretas, acciones. Son medidas específicas para abordar esos desafíos de los que les hablaba. Algunas de las más importantes incluyen itinerarios personalizados de orientación y formación para mujeres rurales, ayudas para digitalización, fomento del empleo femenino en ciertos sectores, las medidas de titularidad compartida que, como les decía, van a ser objeto de un especial análisis para ver si podemos proponer mejoras que vayan en favor de ese papel de la mujer en el sector agrario. Y, además, el plan implementa un sistema de evaluación continua con indicadores específicos para medir el impacto de cada acción y corregir aquello que no asegure su efectividad a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, queremos que esas medidas que adoptemos sean útiles, que favorezcan a nuestras mujeres rurales, y por ello habrá una evaluación constante del plan. Todas estas medidas, que son transversales, algunas ya están puestas en marcha por otras consejerías y otras se pondrán, porque, como ya sabemos, en el reto demográfico, en el desarrollo rural, en el papel de la mujer, influyen todas las políticas que se llevan a cabo desde este Gobierno, pues se movilizan unos 45 millones de euros. En definitiva, consideramos que este segundo plan estratégico de igualdad de género en el medio rural es una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades. Quiero agradecer, para finalizar, el gran trabajo que ha hecho la Dirección General de Desarrollo Rural. Está hoy aquí la directora, María Ángeles Muriel, y en concreto el Servicio de Coordinación del Medio Rural y Reto Demográfico, y así como, por supuesto, la colaboración que hemos tenido por parte de la Secretaría General de Igualdad. Y ya sin más, paso la palabra a la Secretaria General. Pues muchísimas gracias, consejera. Muy buenos días. Antes de nada, me gustaría felicitar a la consejería y, por ende, a la titular, a mi compañera, a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible por su compromiso con la igualdad. Un compromiso común
a todas las consejerías de este Gobierno, que con su trabajo aplicando la perspectiva de género da cumplimiento al objetivo que se marcó nuestra presidenta María Guardiola desde el inicio de su mandato, de trabajar por la igualdad y la conciliación, removiendo los obstáculos y propiciando que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades en nuestra tierra. Este segundo plan de igualdad en el medio rural es un ejemplo de ello, analizando y proponiendo medidas que están encaminadas a mejorar los principales problemas que se manifiestan en el ámbito rural, como son la despoblación, la brecha salarial, la desigualdad en las oportunidades de acceso al mercado laboral, la falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres en el campo, la invisibilización muchas veces de la violencia de género y la falta de servicios de conciliación. Para ello, la Junta de Extremadura, a través de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, ha puesto en marcha nuevas políticas, como son las ayudas a la guardería, que no forman parte de la red de centros educativos de la Consejería de Educación, ya que la mayoría de ellas se encuentran ubicadas en el ámbito rural, facilitando ayudas mensuales por importe de hasta 200 euros por cada niño y niñas de 2 a 3 años. Ayudas que este año 2025 se extenderán a los menores de 1 a 2 años para seguir avanzando hacia la gratuidad universal. Resaltar que en el año 2024 han sido 840 niños y, por ende, 800 familias las que se han beneficiado de estas ayudas. También hemos mejorado las bases del programa Concilia Extremadura, que se gestiona a través del programa de colaboración económico municipal, a través del cual cerca de 400 ayuntamientos de la región pueden desarrollar proyectos de ocio y tiempo libre en periodos no lectivos, abarcando a menores en edades comprendidas entre los 2 y 14 años, permitiendo que estos puedan participar en las ludotecas y en las actividades que se organizan, aunque no estén empadronados en los municipios, facilitando la conciliación también de aquellas familias que viven fuera de la región, pero que visitan nuestros pueblos en fines de semana o en vacaciones, lo que está permitiendo pues reforzar los lazos y estrechar los vínculos con nuestra tierra, con Extremadura. Asimismo, hemos mejorado las bases para acceder a las ayudas para la contratación de personal doméstico, para el cuidado de hijos menores de 14 años y personas dependientes con una discapacidad igual o superior al 33%. Estas ayudas, que pueden llegar a cubrir el 70% de los costes de contratación, se incrementan en un 10% cuando la persona solicitante viva en municipios con menos de 5.000 habitantes. En cuanto a la red de recursos contra la violencia de género, las mujeres del ámbito rural cuentan con una amplia red compuesta por 36 oficinas de igualdad y violencia de género, 22 puntos de atención psicológica, las casas de la mujer y del menor de Badajoz, la Casa de la Mujer de Cáceres y ahora se ha sumado a esta red los 4 centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, estando dotados pues con un importe presupuestario para facilitar el desplazamiento de estos profesionales a cualquier punto, cualquier municipio de la geografía extremeña, si así lo requiriesen las víctimas. También contamos y cuentan las mujeres rurales con los servicios de atención psicológica del proyecto Pilar, que se prestan en virtud de un convenio con el Colegio de Psicología de Extremadura, a través del cual las víctimas pueden recibir asistencia en caso de urgencia en sus lugares de residencia. E igualmente recibirán asesoramiento jurídico que se lleva a cabo a través de convenios suscritos con los colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz, permitiendo acercar estos servicios al entorno rural. La Secretaría General de Igualdad y Conciliación, como no puede ser de otra manera, trabajará en estrecha colaboración con la Consejería de Agricultura para poder seguir mejorando la red de recursos y dando solución a los problemas que obstaculizan la igualdad de género en nuestros pueblos. Muchísimas gracias y estamos a su disposición para cualquier pregunta. Se os va a repartir un detalle
del plan, que se colgará el íntegro en la página de la Consejería, pero porque vierais un poco las líneas estratégicas, cómo hemos trabajado, los objetivos, todo enfocado, como os decía, en el ámbito del desarrollo rural, el reto demográfico, la despoblación, la capacitación de nuestras mujeres. Hola, buenos días. Consejera, ha comentado antes sobre el tema de la titularidad compartida que se habían detectado ciertas limitaciones por parte de las propias profesionales. Quisiera saber cuáles son esas limitaciones. También quería saber el porcentaje, los datos actuales ahora de la titularidad compartida y si se marcan algún objetivo en el plazo de los 2 años del plan para llegar a un determinado nivel. Gracias. Bueno, actualmente hay, creo que a febrero de este año, había 127 explotaciones registradas con titularidad compartida. Normalmente, cuando una ley se pone en marcha, es cuando nos damos cuenta de cuáles son los problemas que puede generar, ¿no? Y nos hemos encontrado que existen ciertos problemas que nos han trasladado las propias mujeres de titularidad compartida. Pongo un ejemplo, es una pareja joven que está en titularidad compartida, que tiene una obligación de 5 años, que tiene una producción hortícola y que tenía pensado dar un paso más en esa producción hortícola, generando algo más de valor añadido y pudiendo vender directamente sus productos. La titularidad compartida la ley le supone un freno para esa actividad y eso nos lo han trasladado directamente. Pero como esos casos vemos muchísimas otras limitaciones. En definitiva, lo que queremos es simplemente detectar si efectivamente hay alguna mejora que se pueda hacer para una vez que hayamos detectado toda la problemática, si es que existe y no son casos particulares, pues poder proponer. Yo creo que uno de los objetivos de este plan es poder detectar las debilidades de todas las normas y esas debilidades poder trasladarlas tanto no solo al Ministerio o a la Unión Europea, sino a nosotros mismos, a la Junta de Extremadura. Y yo creo que en esa evaluación continua que vamos a hacer de ese plan van a salir cosas que espero que sirvan para mejorar, entre ellos la titularidad compartida, claro. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy buenos días.